Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a desgranar un misterio que ha tenido a muchos de vosotros pegados a las pantallas, especulando y soñando. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y más concretamente del gran enigma que rodeó su relación, ¿de quién se escondían realmente? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, entrevistas, y el torbellino mediático que provocó esta pareja. Si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse, que además de ser gratuito, nos ayuda un montón a seguir trayéndoos contenidos así de jugosos. Vamos a darle caña a este tema que promete ser un verdadero laberinto de verdades y ficciones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es digna de una telenovela, y es que ambos son protagonistas de algunas de las series turcas más exitosas a nivel internacional, ¿verdad? Cuando se conocieron en el set de Erkenci, la química fue instantánea y palpable. No solo en pantalla, donde sus personajes, Kandibit y Sanemaidan, cautivaron a millones, sino también, o al menos eso es lo que el público percibía, fuera de ella. Las cámaras, tanto las profesionales que documentaban la producción de la serie como las intrépidas lentes de los paparazzi, los capturaron juntos en innumerables ocasiones. Salidas a cenar a restaurantes de moda, paseos románticos por las calles de Estambul, momentos de complicidad y miradas que parecían decir mucho más que 1000 palabras. Todo esto alimentó la chispa de la fantasía de sus seguidores, creando una narrativa que trascendió la ficción. Lo que empezó, según sus propias declaraciones, como una fuerte amistad, una conexión profesional sólida, rápidamente se transformó, o eso se dejaba entrever, en algo más profundo. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos deseaban ver, una pareja real entre dos de los actores turcos más deseados del momento. Los fans, como si de un equipo de detectives se tratara, se volcaron, creando miles de schips y compartiendo cada mínimo detalle, cada gesto sutil, cada coincidencia, que pudiera reforzar la idea de su romance. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ilusionó un poco con esta pareja? Eran la combinación perfecta de carisma arrollador, belleza deslumbrante y talento innegable. Can con su físico imponente y su energía desbordante y Demet con su dulzura, su gracia y su expresividad, parecían el dúo dinámico ideal. Pero aquí es donde entra el verdadero misterio, el núcleo de nuestra investigación de hoy. A pesar de las evidencias visuales que parecían gritar romance, de los gestos y las miradas que alimentaban la imaginación colectiva, Can y Demet siempre mantuvieron una postura ambigua, una especie de baile de sombras. Las entrevistas se convirtieron en un campo minado de evasivas, respuestas diplomáticas y sonrisas que podían significar cualquier cosa y a la vez nada. Cuando se les preguntaba directamente sobre la naturaleza de su relación, solían responder con un lenguaje cuidadosamente medido, asegurando que eran buenos amigos, que se apoyaban mutuamente en sus carreras o que disfrutaban de una gran química en el set. Esta negativa a confirmar o desmentir categóricamente, a poner las cartas sobre la mesa, alimentó aún más las especulaciones, creando un aura de intriga que no hacía más que avivar las llamas de la curiosidad pública. ¿Por qué tanto secretismo si solo eran amigos? La pregunta resonaba en cada rincón del fandom. Una de las teorías más fuertes que circulaban, y que resonó con fuerza en los foros y las redes sociales, era que en realidad, su relación era un falso romance, una elaborada estrategia de marketing diseñada para potenciar la popularidad de la serie Erkenci y, de paso, la de ellos mismos a nivel individual. Y no es una idea descabellada en el vertiginoso y a menudo calculador mundo del entretenimiento. Muchas celebridades han sido acusadas, y en algunos casos probadas, de fingir relaciones para mantener el interés del público, generar cobertura mediática y por ende maximizar ingresos publicitarios y contratos. Si bien Can y Demet ya gozaban de una fama considerable, una relación confirmada entre ellos habría sido una bomba mediática sin precedentes, un terremoto en la industria del entretenimiento. Imaginen las portadas de las revistas, los jugosos contratos publicitarios que habrían surgido, las invitaciones a eventos de gala, el cielo era el límite para su potencial comercial. Sin embargo, la intensidad y la aparente espontaneidad de las pruebas fotográficas y de vídeo parecían poner en entredicho esta teoría del montaje. Había demasiados momentos capturados que parecían demasiado genuinos, demasiado íntimos, demasiado cargados de emoción como para ser puramente actuados. Las escapadas juntos a lugares exóticos, lejos de los focos de Estambul, documentadas por los siempre presentes paparazzi, parecían indicar una relación más allá de la mera amistad o el interés profesional.
Los anillos que a veces portaban en sus dedos, interpretados por los fans como anillos de compromiso o de pareja, añadían leña al fuego. Y ni hablar de las publicaciones crípticas en redes sociales, esos comentarios aparentemente inocentes o esas fotos compartidas con una sutil dedicatoria que, interpretadas bajo la lupa de los fans más acérrimos, eran mensajes ocultos, códigos secretos entre ellos. Todo esto apuntaba a que, al menos, había algo más que una simple y cordial amistad desarrollándose entre ellos. Otra posibilidad que cobra cada vez más fuerza al analizar la situación, es que aunque existiera algo real y genuino entre ellos, tanto Can como Demet decidieran mantenerlo en secreto por motivos puramente profesionales. El mundo del espectáculo turco y más aún el escenario internacional donde ambos buscaban consolidar sus carreras, puede ser implacable y, en ocasiones, conservador. Las relaciones sentimentales, especialmente las de actores jóvenes y populares en la cúspide de su fama, a menudo son vistas con recelo, como una potencial distracción. Quizás temían que el público o incluso la industria cinematográfica y televisiva no vieran su romance con buenos ojos, o que afectara negativamente la percepción de sus personajes en futuros proyectos. Mantenerlo privado les habría brindado un mayor control sobre su imagen pública y, por ende, sobre el desarrollo de sus carreras, permitiéndoles presentarse como profesionales enfocados y versátiles, más allá de sus vidas personales. Pensemos también en la abrumadora presión mediática a la que estaban sometidos. Tanto Can como Demet estaban constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi. Cada salida a la calle, cada encuentro, cada gesto, era fotografiado, analizado y publicado. Quizás en lugar de esconderse de la prensa en sí, de la simple presencia de los fotógrafos, se escondían de la interpretación que la prensa y el público hacían de cada uno de sus movimientos. Querer mantener una faceta de su vida privada alejada del circo mediático, del ruido y la especulación constante, es un derecho fundamental, y en su caso, quizás una necesidad imperiosa para preservar su paz mental y la salud de su relación. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, luchar por ella se convierte en una batalla constante. Analizando sus reacciones en entrevistas, podemos observar patrones sutiles pero reveladores. Can, a menudo percibido como más impulsivo, directo y carismático, solía responder a las preguntas sobre su relación con una sonrisa pícara, desviando la conversación con un tono juguetón, pero sin jamás dar una confirmación explícita. Era un maestro del arte de la evasiva con encanto. Demet, por su parte, solía ser un poco más reservada, a veces incluso mostrando un atisbo de incomodidad o timidez ante las preguntas directas y personales, pero también sin negar nada rotundamente. Esta cautela compartida, esta reticencia a exponer públicamente sus sentimientos, podría ser un indicativo claro de que había algo importante que ambos querían proteger de las miradas indiscretas. Los rumores de compromiso, incluso de boda, surgieron en varias ocasiones, alimentados por supuestas joyas que portaban en sus manos o por comentarios velados de personas cercanas a ellos que se filtraban a los medios. Cada vez que uno de ellos tenía un nuevo proyecto importante o emprendía un viaje, el otro aparecía sutilmente en sus redes sociales, dejando likes o comentarios, o se rumoreaba que había estado presente en algún momento de ese viaje o evento, reforzando así la idea de una relación sólida, discreta y en constante evolución. Pero si no era una estrategia de marketing y no era del todo por motivos puramente profesionales, ¿de quién se escondían realmente? ¿O de qué? Una opción muy plausible es que se escondían de la exposición total. Es decir, que si estaban juntos, que su relación era genuina y profunda, pero no querían, o no podían, permitir que cada detalle de su vida íntima se convirtiera en noticia viral, en tema de debate en cada programa de chismes. Querían tener su propio espacio, su intimidad, su autonomía, algo que en el mundo de la fama, y especialmente en el de las estrellas turcas con una base de fans tan apasionada y omnipresente, es un lujo casi inalcanzable. Imaginen la dificultad de tener una cita tranquila, una cena romántica o un paseo sin ser detectados, si saben que en cada mesa aledaña hay alguien con un móvil listo para inmortalizar el momento y publicarlo al instante. Otra perspectiva interesante es que se escondían de la presión de las expectativas. Los fans, impulsados por la magia de la pantalla, construyen una imagen idealizada de sus parejas favoritas. Crean expectativas sobre cómo debería ser su relación, qué gestos deberían tener, qué declaraciones deberían hacer. Si la relación real no cumplía con todas esas expectativas preestablecidas, o si, como es natural en cualquier relación, surgían problemas, malentendidos o simplemente diferencias, la decepción del público podría ser devastadora, tanto para ellos como para su imagen pública. Al mantener su relación en un plano más discreto, más privado,
se protegían de esa presión constante de tener que ser la pareja perfecta que sus seguidores imaginaban, permitiéndose ser simplemente humanos con sus virtudes y sus defectos. Y aquí es donde entra un matiz crucial que podría aclarar el panorama. No es lo mismo esconderse de alguien o de algo que esconder algo. En este caso parece que no se escondían de la prensa en el sentido de evitarla a toda costa, como si tuvieran algo ilegal que ocultar, sino que se escondían de la explotación pública de su intimidad. Querían tener la libertad de vivir su relación, de construirla y desarrollarla, sin que cada gesto, cada palabra, cada silencio fuera interpretado, analizado, diseccionado y a menudo distorsionado por el circo mediático y la opinión pública. Buscaban proteger el santuario de su relación, ese espacio privado donde solo importaban ellos dos. Podríamos decir, entonces, que el gran misterio de Can Yaman y de Method Demir no se centraba tanto en si estaban juntos o no, sino más bien en por qué mantuvieron su relación en un plano tan reservado, tan envuelto en el secretismo. Las razones parecen ser una compleja amalgama de factores: la necesidad de proteger su privacidad del implacable y voraz ojo mediático, el deseo de preservar su espacio íntimo y personal, y quizás, la prudencia de evitar la presión de las expectativas públicas y las demandas, a veces contradictorias, de sus respectivas carreras. Se escondían, en última instancia, de la exposición total, buscando un refugio, un santuario, en un mundo del entretenimiento donde la intimidad se ha convertido en un bien cada vez más escaso y preciado. Finalmente, y como suele suceder en este tipo de historias, su relación terminó. El anuncio de su separación fue tan discreto y reservado como lo fue su presunto romance, apenas un par de comunicados escuetos. Esto, para muchos de sus seguidores, confirmó que, si bien había algo real y significativo entre ellos, la intensidad del escrutinio público, la constante presión mediática y quizás las diferencias en sus caminos profesionales o personales pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura. La forma en que manejaron su relación, con esa aura de misterio, esas evasivas y esa cautela constante, dejó a muchos fans con la intriga y la sensación de que algo importante se les había escapado, una historia a medio contar. En resumen, el enigma de Can Yaman y de Method Demir no era tanto una cuestión de si existía una relación, sino sobre las profundas y multifacéticas razones por las cuales optaron por mantenerla en un segundo plano, lejos de los focos y las cámaras. Las respuestas parecen residir en una combinación de la necesidad intrínseca de proteger su esfera privada del implacable circo mediático, el deseo de salvaguardar su espacio íntimo y personal de la intrusión constante, y la sabiduría de evitar la presión abrumadora de las expectativas públicas y las exigencias de sus exitosas carreras. Se escondían, podríamos decir, de la vorágine de la exposición total, buscando un rincón de paz y normalidad en un universo donde la intimidad es un tesoro difícil de encontrar. Espero que este recorrido detallado por el misterio de Can Yaman y de Method Demir os haya resultado tan intrigante y fascinante como a mí me ha supuesto investigarlo y desgranarlo para vosotros. El mundo de las celebridades, sus relaciones y la manera en que navegan por la fama y la opinión pública siempre nos dejan mucho material para reflexionar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que fue una estrategia de marketing bien orquestada, una forma inteligente de mantener el interés y la expectación? ¿O realmente intentaban proteger una relación genuina de las garras de la exposición mediática y las expectativas poco realistas? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones, vuestras teorías y debatir sobre estos temas tan apasionantes que nos conectan con el universo de nuestras estrellas favoritas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos que también son fans de estas historias y, lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más enigmas por desvelar. ¡Chao!